Hola, muy buenas y bienvenidos a esta tercera y última parte de la práctica de maquetación con CSS con Blueprint. En estos vídeos estamos viendo cómo conseguir a partir de una imagen realizada con Photoshop una maquetación en HTML y CSS ayudados con el framework CSS Blueprint. En estos momentos estamos viendo el diseño tal como lo tenemos hasta este punto en la práctica, o sea, la segunda parte de esta práctica terminamos el diseño hasta este punto que veis ahora mismo en la pantalla. Ahora vamos a continuar a partir de aquí para hacer lo que nos falta, que sería un poquito de esa tercera y última columna y luego el pie de página. Lo cierto es que las partes más complejas de este diseño ya las hemos visto, pero aún podéis aprender alguna que otra cosa siguiendo el presente videotutorial. En la tercera columna de este diseño nos quedaba por colocar una especie de banner, que es ese que tenéis un poquito más aquí abajo, que pone revista naturaleza, y que bueno, sería un banner anunciando pues la posible venta de una revista por PDF. Bueno, yo este banner no lo voy a maquetar todo por partes, sino que voy a cogerlo como una imagen única, un único banner, y voy a copiar esa imagen, la voy a pegar en un nuevo documento y voy a utilizarla directamente, esa imagen, en la página web, colocando el código de la etiqueta IMG dentro de la capa que va en esta parte de la página. Entonces estoy haciendo selección, ahora con la tecla alternativa puedo restar partes a esta selección para escoger justamente la parte que yo quiero, que es esto de aquí, más o menos lo que he seleccionado. Me faltaría quizás aquí en la parte de abajo coger un poquito más de imagen, no sé si me ha llegado del todo a ese logotipo del PDF, creo que se salía un poco de la selección, entonces ajusto mi selección para que abarque todo el espacio de ese banner y ahora voy a hacer un copiar combinado. Ese copiar combinado me permite copiar el contenido de todas las capas combinadas, ¿de acuerdo? Porque si hiciese copiar solo me copiaría la capa en la que estoy trabajando. Entonces he hecho un copiar combinado y ya tengo pues todas esas capas juntas en una misma imagen. Ahora guardo para web, selecciono el formato, podría elegir varios formatos, el PNG de 24 sería demasiado lo que ocupa, y el PNG de 8 ocupa algo razonable, el PNG de 8 si le bajo los colores todavía se ve perfectamente y ocupa un poquito menos, y la verdad es que visualmente no se nota la diferencia entre los 256 colores y los 128, con lo cual me quedo con los 128 y guardo esta imagen con banner revista.png. De acuerdo, ahora voy a colocar ese banner dentro del código HTML y para ello simplemente podría colocar la etiqueta IMG o bien poner la etiqueta IMG dentro de una capa para luego poderle aplicar estilos a esa capa, ¿vale? Es una posibilidad. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la etiqueta div, muy bien, y dentro de la etiqueta div le meto un identificador para luego aplicarle estilos. El identificador puede ser algo como banner, y dentro de ese div meto la etiqueta IMG del banner. Bien, podría ser un enlace y dentro del enlace la etiqueta IMG para que la imagen fuese un enlace, que sería lo suyo si es un banner, pues que lo pulses y vaya a algún sitio. Pero bueno, en principio con la etiqueta IMG por lo menos vemos la imagen aparecer y luego, si acaso, se le podría poner la etiqueta A o no. Supongo que en vuestro diseño final, pues sí, esa etiqueta iría dentro de un enlace ya que es un banner, ¿no? Bueno, hay que mirar la anchura y la altura de esta imagen y viendo aquí en el Photoshop CS5 tiene aquí un botoncito para información, me dice aquí la anchura y la altura y lo puedo utilizar ya ese valor aquí dentro de los atributos width y height que ya conocéis perfectamente. Bueno, pues ahora cuando termine de hacer la etiqueta podemos ver el resultado en un navegador y ver si nos ha quedado bien y si necesitaremos algún estilo adicional. De momento no me sale la imagen y eso debe ser que la ruta está mal. Claro, es que no es JPG, es PNG, el archivo que he guardado. Ahí ya está apareciendo la imagen. Ahora lo que veo es que por lo menos me va a hacer falta centrarla.
para que aparezca centrada en la capa contenedora donde está, ¿no? Así que voy a aplicarle un estilo a almohadilla banner, que es a través del identificador banner. Yo puedo aplicarle estilos aquí y el estilo que en concreto me hace falta es el text align center para que el texto se alinee al centro, pero no solo el texto, sino además contenidos como las imágenes, ¿de acuerdo? Y ahora podemos hacer un poco de margen arriba para que no esté tan pegada lo que es el banner, la capa del banner, a el contenido que había encima, que es esa lista. Bien, y ya está apareciendo aquí perfectamente el banner de la revista Naturaleza y ya tenemos las 3 columnas del cuerpo perfectamente terminadas. Podemos continuar ahora con el inicio de mi pie de página. Este sería el pie de página que tenemos diseñado aquí en Photoshop. Es un pie de página muy sencillito. Puedo medir ahora el espacio que tengo que dedicar a cada una de esas 3 columnas que estáis viendo y saber cuál sería la estructura dentro de Span X para utilizar el Blueprint para generar esas 3 columnas en los espacios que toca. Yo creo que son 3 columnas iguales de 8 columnas a su vez de las 24 posibles dentro del framework Blueprint. Entonces ahora vamos a hacer esa división de esa columna, ese espacio con 24 columnas que tiene el pie, a un espacio dividido en 3 columnas distintas, cada una de ellas con 8 casillas de las 24 posibles. ¿De acuerdo? Eso lo puedo copiar y pegar 2 veces aquí. Y aquí tendríamos la primera parte del pie. En la primera parte del pie tenemos una dirección. Puedo, con la herramienta de texto, directamente copiar ese texto y pegar aquí al lado. Y aparte, en el ejemplo que habíamos diseñado con Photoshop, veíamos que el texto que hay debajo justo del nombre de la revista, revistanaturaleza.sl, luego viene un texto que sería con una fuente un poco menor. Entonces, simplemente con colocar un spam, no hace falta ni que coloque estilos ni nada, simplemente coloco el spam y ahora voy a aplicarle estilos yo con CSS. Como siempre, coloco una capa que tiene una clase específica para darle estilos a esa clase en vez de darle estilos a través de la capa que tiene el Span 8, o sea, dentro del Span 8 o Span lo que sea, de Blueprint, creamos capas y nuestros estilos propios se los colocamos en las capas que colocamos dentro, o sea, en las capas que estáis viendo ahí, por ejemplo, dirección pie, le podemos aplicar nuestros propios estilos con márgenes, con lo que nosotros queramos, pero no en la capa padre, que sería la Span 8, porque si no podemos correr el riesgo de machacar los estilos del framework Blueprint. Entonces aquí tenemos la clase dirección pie a la que le puedo asignar el estilo que yo quiera, con márgenes, con paddings, con lo que sea, siempre sin machacar los estilos de Blueprint, porque esta capa es mía y no tiene ninguna clase aplicada del framework Blueprint. Entonces, ya tenemos esa clase, algún estilo como el margin, y luego también queremos que tenga un tipo de fuente con serifa, que es esa Garamond. Entonces colocamos ahí el nombre de la clase también para aplicarle el estilo Garamond que se había definido antes. ¿Qué más necesitamos? Pues bueno, no sé, de momento esto es lo que yo veo que podemos necesitar para esa capa. Podemos verlo aquí con F5 y veo que me faltan los BRs y además la fuente me ha salido un poquito pequeña. Bueno, pues eso hay que modificarlo aquí para colocar aquí esos, por ejemplo, esos BRs, esos saltos de línea, y además lo de la fuente lo tengo que solucionar aquí en los estilos. Es un font Size y le coloco aquí cualquier font Size que pueda venir bien, por ejemplo 1,2 EM, llamar a la fuente un poquito mayor, quizás sea lo suficiente,
y además le voy a aplicar un color a esa fuente para que no sea negro total, sino un poco negro. No me gusta tan negro, sino un poco un gris más clarito, ¿no? Quizás 666 esté bien, y si no puede ser un poquito más claro. Tampoco quiero que destaque demasiado el texto del pie, entonces por eso no lo quiero en negro, ¿no? Ahora, aparte, estamos colocando dentro de dirección pie la etiqueta spam, le estamos aplicando estilos, y queríamos ahí justamente una fuente un poquito menor. Entonces simplemente coloco aquí una fuente de 1em, que podemos ver todo seguido en el navegador para comprobar a ver cómo ha quedado. La fuente 1em parece que no cambia el tamaño con la fuente original, porque es que 1em es una fuente relativa. Entonces 1em sería igual que no poner nada, es decir, no te cambia esa altura de la fuente. Tienes que ponerle un poquito más de 1 o un poquito de menos. Un poquito de más sería para aumentar la fuente, un poquito menos para reducirla. Y ahora sí la fuente ya parece un poco reducida. Aparte estoy viendo que el margen top lo quiero con 10 píxeles y el margen a los lados con 15, perfecto. Y vamos a ver cómo quedaría. Vamos a ver, entonces el texto del pie estaría ya bien colocado. Ahora, en la tercera columna, el pie tiene un texto muy parecido. Voy a utilizar los mismos estilos con las mismas clases para esos estilos de la tercera columna. Entonces coloco aquí esas dos líneas y las meto dentro de la misma capa con class dirección pie. Un BR para separar esas dos líneas y aquí el barra div. Entonces esa tercera columna tiene el mismo estilo exactamente que la primera del pie. Actualizo y bueno, me está apareciendo a un lado donde no debía. Es porque este span 8 le tengo que colocar en last al ser el último span de la fila. Y aquí este otro span 8 no tiene nada por ahora, luego le colocaremos unos iconos. Sigue estando en el mismo sitio. Si le colocas aquí cualquier cosa, ¿vale? Una lista UL para los enlaces sociales, ¿de acuerdo? Solo estoy colocando la lista de momento porque quiero ver si ahora los espacios de la columna ya me los respeta. La tercera columna tiene que aparecer en la tercera columna y no me está apareciendo ahí. Entonces los enlaces sociales ahora los colocaré porque ni siquiera he copiado todavía las imágenes. Primero tendré que copiar aquí en las fotos para el diseño. Tenía una serie de imágenes que son los iconos sociales que voy a utilizar en este diseño. Los quiero copiar todos. Selecciono todos los iconos. Los copio. Y me lo llevo aquí a la carpeta de imágenes dentro de maquetación CSS. Y los pego aquí. De acuerdo, esos iconos ahora los vamos a colocar dentro del pie de página, cada uno de ellos con una etiqueta IMG. IMG, SRC y cada uno de esos iconos sociales. Facebook.png, esto estaría dentro de la carpeta imágenes. Hay que poner siempre las rutas correctamente, si no luego no aparecen las imágenes. Y hay que ponerle la anchura y la altura, que tienen tanto anchura como altura de 24 píxeles. De acuerdo. Muy bien. Entonces eso lo podemos duplicar varias veces y ahí solo tendremos que cambiar la ruta de cada una de esas imágenes. Entonces tenemos el Facebook, tenemos la red LinkedIn, tenemos 20, que no es que sea muy importante, ni siquiera nunca lo he usado, pero como es española, pues la colocamos ahí. Tenemos Twitter y YouTube. Muy bien, pues ya tenemos todos esos iconos. A ver si ahora, una vez colocados los iconos, nuestras columnas, la primera, la segunda y la tercera,
están ocupando la posición que deben. Si no, pues ya buscaremos una solución. Aparte, como eso es una lista, tendré que aplicarle una serie de estilos de lista a lo que son los enlaces sociales. Porque para empezar no quiero que aparezcan uno debajo de otro, sino que uno al lado de otro. Primero tendré que ponerle a la lista enlaces sociales un margen 0 para que no tenga márgenes. Y aparte, enlaces sociales LI, o sea, cada uno de esos elementos de la lista, tendré que aplicarle también unos estilos. Primero un listStyle none, para que no me ponga ningún circulito, ningún cuadradito ni nada al lado de cada uno de los elementos de la lista. Luego un float right, para que cada uno de ellos, perdona, mejor right left, para que me vayan flotando y se coloquen todos en la misma línea. Y con esto, en principio, ya estaría. No, me haré falta un margen también, para que no estén pegados uno al lado del otro, sino que haya un margen de separación entre uno y otro icono. Actualizamos la página y ya aparecen los iconos, pero además veo que el texto del pie, la tercera columna, no me está apareciendo en el lugar correcto. Tendremos que buscar alguna solución, a ver qué estamos haciendo mal. Pero bueno, los iconos veo que debería ponerle a la UL, perdona, habría que ponerle un margen para que esos iconos no aparezcan pegados a la parte de arriba. Y además estoy viendo que aquí me faltaban las comillas aquí. ¿De acuerdo? Creo que era eso el error que tenía en la tercera columna. Vale, ahora la tercera columna ya está apareciendo donde tocaba. Y además a esa tercera columna le voy a poner otra clase. Por ejemplo, podría ser pie final. Y a esa clase le voy a aplicar un estilo para que se me alinee el texto a la derecha. Texalign, right. Creo que con esto ya estarían los estilos del pie. Vamos a actualizar aquí para ver si el pie en la parte de abajo se me ha alineado a la derecha. Esas imágenes aún aparecen muy pegadas a la parte de arriba. Vamos a darles aquí un margen de 20 píxeles por arriba y de 10 píxeles por los lados. Actualizamos. Pero aún veo que no está colocado donde yo quería. Vamos a intentar mover estos márgenes para que consigamos que los píxeles aparezcan un poquito más centrados en lo que sería esa columna. Y no estoy consiguiéndolo. Pero es que estoy viendo el centrado lo voy a conseguir si le meto un margen a la izquierda. Y sería aquí, esos 30 píxeles. Vale, ahora sí ya aparecen centrados en la página, en la columna mejor dicho, esos iconos de las redes sociales. Bueno, ahora sí, yo creo que está casi terminado nuestro diseño. Nos queda algún pequeño detalle por terminar y, bueno, por ejemplo, recordamos que uno de esos detalles era el borde de lo que era el cuerpo de la página. Ese cuerpo de la página que tiene un fondo blanco, yo en mi diseño en Photoshop le llegué a poner un borde de color gris, un borde de 2 píxeles. Ese borde hay que colocarlo todavía en la página y lo podría hacer simplemente colocando un borde con el atributo border del CSS y podía colocar eso simplemente ese borde en cualquier capa de las que ya tengo. Podríamos intentar hacerlo en la capa fondo cuerpo, que es esta de aquí. Esa capa fondo cuerpo mantiene el cuerpo de la página en la que le habíamos puesto un color de fondo blanco. El background color FFF está ahí, en ese fondo cuerpo. Y además ahora le vamos a colocar un borde de 2 píxeles. Sería solid, para que subiese sólido. Y aquí le ponemos esto, que sería un gris bastante claro. Actualizamos. El gris me ha salido un poco claro, pero además esta columna se me ha venido para abajo. ¿Por qué me ocurre eso? Porque el borde
me ocupa dos espacios, o sea, 2 píxeles de espacio, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces ese espacio no lo tengo para las otras capas que hay dentro de fondo cuerpo. Con lo cual la tercera columna ya no tiene espacio suficiente y ¡pum! Me aparece hacia abajo, se me va hacia abajo, porque no tiene espacio suficiente para aparecer como tercera columna. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues bueno, estoy separando las 3 partes de esta página. Por un lado, la cabecera, por otro lado, el cuerpo, al cual le vamos a colocar luego el borde. El cuerpo le meto un container diferente, que es un container de 954 píxeles, que son los 950 del Blueprint, más 4 que me harían falta para esos dos bordes, tanto los 2 píxeles de la derecha como los 2 píxeles de la izquierda. Veamos ahí. Entonces tenemos el body, que este es el container completo de toda la página, que tiene 950 píxeles de ancho, ¿de acuerdo? Luego tenemos el container de 2954 al que le vamos a aplicar estilos aquí, diciéndole simplemente que queremos una anchura, container 954, queremos una anchura de 954 píxeles. Además le pongo margin 0 y auto para que ese contenedor esté apareciendo centrado. Y el width 954 en vez de los 950 del framework. Muy bien. Entonces ya tenemos ese container 954 y además dentro de ese container colocamos otra clase que es la que tendría el borde. Le ponemos otra capa que es la que tendría el borde, le ponemos el class borde 2px, por ejemplo, para hacer ese borde de 2 píxeles. Entonces, cuando se acaba el cuerpo de la página, antes del pie de página, aquí tendría que poner el barra div del container 954 y el barra div de la capa con el borde, con clase borde 2px. El Comodo Edit tiene la facilidad de que tiene unas líneas ahí verticales que te da para ver dónde se abre una capa y dónde se cierra, donde se abre cualquier elemento de HTML y dónde se cierra. Es bastante cómodo. Entonces, aparte, hay que definir el estilo de borde 2 píxeles y al cual le ponemos border 2px solid y el color del borde. Actualizamos. Vale, y ahora sí, me está apareciendo la caja con el borde, pero el borde no se ve bien, solo se ve en la parte de arriba. Eso es porque tengo el problema de las capas que tienen contenido con float. Eso se conseguía arreglando con ese Clear Fix. Ese Clear Fix me arregla el problema de las capas que tienen contenido flotante. Vamos a ver si esto se ha arreglado. Ese Clear Fix lo vamos a colocar aquí en la capa del borde 2px. F5 y ahora sí. Ya está apareciendo el borde. No se ve bien, la verdad. Vamos a buscar qué color habíamos colocado al borde. Con qué color aquí en el diseño de Photoshop. Con la herramienta cuentagotas puedo seleccionar el color del borde que yo había definido en el diseño. Lo copio y me puedo llevar ese RGB para ponerlo directamente aquí en el CSS. Y lo pego aquí. Vale, pues ahí tenemos ese borde tal como lo había definido en el Photoshop. Actualizo, ahora se ve un poquito mejor, el borde ya permite diferenciarlo un poco mejor. Vemos que aún el pie me está pareciendo mal,
es porque no está metido dentro de ningún container. Entonces, ¿dónde hay que colocarlo? Hay que colocarlo aquí, div class container. Por las guías verticales puedo ver si los div que abro me los tengo que cerrar en cada sitio donde me están cerrando esos div, y tengo la class container fuera de la class de la capa del cuerpo. Bueno, pues eso, ahora mismo ya está funcionando porque he metido lo que es el pie dentro de un container, que antes lo había sacado. Bueno, espero no haberos liado demasiado con la creación de este borde, pero simplemente en vez de colocar el borde a una capa de las que ya tenía, pues no, he hecho una capa adicional para crear el borde dentro de esa capa. ¿Veis? Aquí tenemos el código fuente de esta página, es un código fuente HTML puro, sin ningún estilo, y todos los estilos se lo hemos colocado, todo el posicionamiento, toda la maquetación, la hemos colocado con CSS, el mismo archivo de la página, pero más arriba, con lo cual todo el contenido está por separado en el HTML y el aspecto de ese contenido está por separado en el código CSS. Bien, estoy viendo que me podría haber colocado un poquito más de margen debajo del banner, por ejemplo. Este mismo margin top lo puedo utilizar no solo para top, sino también para los lados, 0 y 15 px para el bottom y 0 también para el lado derecho o izquierdo. Muy bien, ya hemos creado ese margen, ahora queda un poquito más holgado todo. Y bueno, este diseño lo podemos dar por finalizado. Espero que os haya parecido interesante. Solo nos quedaría una cosita, ver si está viéndose correctamente, igual que lo vemos en Firefox, si se está viendo igual en otros navegadores de los habituales. Aquí todavía en Firefox estoy haciendo control menos para reducir el zoom y poder ver todo el diseño en la misma pantalla, y ahora control más para restaurarlo. Ahora pasamos a verlo a Google Chrome, que sería el navegador basado en WebKit, que es el mismo motor que utiliza Safari. Y bueno, el navegador Google Chrome y Firefox suele tener muy pocas diferencias, y estamos viendo que el resultado es exactamente el mismo que si estuviésemos viéndolo en Firefox. Nos ayuda también mucho haber diseñado con CSS, haber utilizado un doctype strict y haber utilizado también las clases del framework Blueprint. Y ahora en Internet Explorer la verdad es que el diseño se ve bastante parecido. Quizás esa barra de navegación horizontal tenga una fuente que a la vista sea un poquito menor, pero el resto de la página toda tiene un aspecto, pues yo diría que idéntico que lo que hemos visto en Chrome y lo que hemos visto en Firefox. O sea que creo que nos podemos sentir bastante satisfechos con la integración de este diseño y cómo se ve en los distintos navegadores de una manera bastante similar. Con esto estaremos terminando pues con esa tercera y última parte de la práctica de maquetación CSS con Blueprint. Yo me despido por aquí, pero antes quiero agradeceros a todos por haber seguido hasta el final esta práctica. Han sido 3 horas de maquetación y si contamos con 1 hora y 20 más o menos de diseño, nos quedan más de 4 horas de práctica en la cual hemos aprendido todo el proceso de creación de un diseño y luego la maquetación de ese diseño con HTML y CSS. Espero que hayáis podido aprender bastante, que es de lo que se trata. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.